En este breve vídeo vamos a ver cómo leer y salvar datos en R y RStudio. Para empezar, hemos iniciado RStudio, y vamos a ver cómo lo hacemos. Los datos los podemos tener en distintos formatos. Los más habituales van a ser en formato texto o formato CSV y en formato Excel. Vamos a ver aquí cómo lo haríamos si tuviéramos los datos en formato CSV. El formato CSV no es más que el formato habitual en Excel. Lo que pasa que internamente está guardado como estamos viendo un fichero CSV, lo vemos básicamente igual que un fichero Excel, lo que pasa que internamente está guardado como texto separado por comas, esto es lo que quiere decir CSV, y no admite guardarlo con formatos y solo admite una hoja en el fichero. Vamos a ver que leemos los datos. Bueno, y nos da un error. Y nos da un error porque no lo encuentra, no puede abrir la conexión. Es que el directorio donde están los datos no es el que hace directamente R o RStudio, sino que es otro. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es buscar la ruta de acceso al fichero que queremos leer. Escribimos la ruta de acceso. Y para ello vamos a ver que la primera parte es exactamente la misma que antes, pero ahora en lugar de poner el nombre del fichero, le ponemos toda la ruta de acceso a los datos. Esta será obviamente distinta en cada ordenador y en cada caso y en cada conjunto de datos que queramos leer. Tenemos que poner la ruta de acceso al fichero que queremos leer en nuestro propio ordenador. Fíjense que la barra que separa los directorios de sus subdirectorios está al revés de cómo la tendríamos nosotros. Si nos vamos al fichero de aquí y copiamos esta ruta de acceso, la copiaré aquí un momento, fijémonos cómo las barras están al revés que estas de aquí. Bueno, esto es una fuente de errores. Esto tiene que ser así, R lo quiere así, si lo pusiéramos al revés nos daría error. Y esto es una fuente de errores, por lo tanto, cuando leamos datos, seamos conscientes de que tenemos que cambiar la dirección de las barras, porque si no nos va a dar un error. Y si nos da un error, probablemente será aquí, por lo tanto, esta es la primera cosa que deberemos hacer para revisar. Bien, pues copiamos esto. Y vemos que efectivamente tenemos los datos leídos y les hemos dado el nombre de datos CSV1. Si quisiéramos entender cómo funciona este comando de lectura de datos CSV, haríamos red CSV con el interrogante al principio y aquí nos dice cómo hacer. ¿Cuál es el formato? Lo primero es el fichero de datos, después, en principio, los encabezados, todos, no hay un encabezado, etc. Aquí nos da las instrucciones de cómo hacer. Bien, esto a veces puede ser un poco pesado. Si tenemos que leer muchos archivos o tenemos que grabarlos, el hecho de cada vez tener que estar mirando cuál es la ruta de acceso, cambiando la dirección de las barras de separación, etcétera, etcétera, esto puede ser un poco pesado. Una forma de solucionar esto es crear o definir el directorio de trabajo. El directorio de trabajo. Esto es mediante el comando setwd, set working directory. Esto nos define cuál es el directorio de trabajo. Y básicamente hemos puesto el mismo que teníamos aquí, excepto que aquí acabábamos con el fichero de datos. Este era perdón.
este era el último subdirectorio y este era el fichero de datos, mientras que aquí nos acabamos con el último subdirectorio. Cuando hacemos esto, en este momento, hemos definido cuál es la ruta de acceso. Todos los ficheros que nosotros queramos leer o cuando los queramos guardar estarán en este directorio. Si no lo están, tendríamos que volver a hacer lo mismo. Volver a definir la ruta de acceso o definir o cambiar el directorio de trabajo. Pero esto nos permite que si estamos trabajando con diversos conjuntos de datos que están todos en el mismo directorio, subdirectorio, creando esta ruta de acceso, siempre vamos a poder acceder sin necesidad de escribir la ruta de acceso. Si hacemos dir, veremos que tenemos los directorios y el peso altura, que es el que queríamos, pues está aquí y nos lo lee. Ahora, si hiciéramos lo mismo que habíamos hecho al principio, recordemos que al principio cuando habíamos escrito esto, teníamos uno, pero básicamente es lo mismo, esto nos había dado un error porque no encontraba el fichero. Si ahora volvemos a hacer esto, ahora nos ha leído el fichero de datos porque ya hemos definido la ruta de acceso y siempre va a ir a este sitio. Bien, podemos tener los datos en formato XLSX, en formato Excel. Si este es el caso, tenemos un problema. No existe ninguna función en la base de R que nos lea ficheros en formato XLSX. Y para poder leer ficheros en este formato, necesitamos una librería. La librería es OpenXLSX, que es esta de aquí. Si no la tuviéramos instalada, aquí la estamos cargando solo. Si no la tuviéramos instalada previamente, la tendríamos que instalar. Para ello tenemos un vídeo de cómo instalar y cargar librerías. Bien, pues cargamos la librería, nos dice que ningún problema y vamos a leer los datos. ¿Sí? Vamos a leer los datos y los tenemos aquí. Estos son los datos. Si los leyéramos en formato Excel, pues aquí los tendríamos. Los datos son datos meteo r.xlsx, es este de aquí. ¿De acuerdo? Son estos datos, son los que hemos leído. Fijémonos que tenemos una sola hoja. Excel nos permite tener más de una hoja de trabajo en los ficheros. Y aquí, por suerte, hemos podido leerlo porque se trataba solo de una hoja de trabajo. En el fichero. Si tuviéramos más de una, deberíamos especificar cuál es, porque si no, R no sabe cuál es. Y, por ejemplo, si quisiéramos abrir el fichero este, una hoja del fichero este, datos meteo XLSX, por ejemplo. Fijémonos que aquí tenemos muchas hojas de trabajo. A mí me interesan los datos que están en esta hoja de trabajo de aquí, pp, mes. Pues lo que habrá que hacer es definir la hoja de trabajo. Datos leer read.xlsx, esta es la función que lee de esta librería, que lee los ficheros en xlsx. Lo primero que hacemos es definir el fichero, entre comillas, y después definimos la hoja. La hoja es sheet en inglés, sheet igual, y la hoja que queremos leer. Vamos a hacer esto. Recordemos que ahora, cuando estamos accediendo a los ficheros en formato XLSX mediante esta función, read.xlsx, ya habíamos definido previamente el directorio de trabajo, por lo tanto, no hay que volver a hacer, ya está hecho. Si esto lo hubiéramos hecho al principio, nos encontraríamos exactamente con las mismas dificultades, problemas o condiciones que nos había pasado cuando queríamos leer datos en fichero en formato CSV. Como esto ya estaba definido, pues entonces esto funciona perfectamente. Realmente, si queremos grabar los datos, recordemos que tenemos ya definido el
directorio de trabajo, por lo tanto no tenemos que volverlo a hacer, sino sí que lo tendríamos que hacer. Esto nos lo va a grabar en el directorio de trabajo y tenemos write.csv, esto me va a grabar los datos que están aquí, datos, ¿cuáles sean? Datos CSV, por ejemplo, 1. En este fichero de aquí, en la ruta de trabajo que queremos. Y si lo queremos hacer en formato XLSX, pues exactamente lo mismo. Tendríamos que definir la función write.xlsx, me va a grabar en formato XLSX. ¿Cuáles datos? Los datos CSV1, por ejemplo, que son los que habíamos leído aquí antes, y me los va a copiar, me los va a guardar en este fichero que defino aquí, datos meteo-r-1.xlsx. Hacemos esto y vemos cómo efectivamente tenemos estos datos grabados. Este es el CSV, este es el XLSX. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo. Recordemos que es importante definir el directorio de trabajo. Hay otras maneras más sofisticadas de hacer esto, pero para empezar esto está bien, definir el directorio de trabajo. Recordemos que necesitamos las barras invertidas y después que tenemos como básicamente dos funciones. Una para leer CSV, que pertenece a la base de R, por lo tanto no hay que instalar nada. Y si queremos XLSX, tenemos que cargar primero la librería OpenXLSX. Y para guardar los datos, pues básicamente lo mismo. Con esto acabamos el vídeo. Muchas gracias.